El proceso de multiplicación de bacterias llamado fisión binaria consiste en que en cada ciclo, pues cada bacteria se divide en dos, ¿vale? Es decir, si yo tengo una bacteria, el primer ciclo, pues esa bacteria se divide en dos, ¿vale? En el segundo ciclo, cada una de esas bacterias se divide en dos. En el tercer ciclo, pues cada bacteria se divide nuevamente en dos. Y así sucesivamente. A ver, si hago 10 ciclos, ¿cómo lo calculo? ¿Cuántas bacterias pueden haber? Pues entonces hay que pensar un poquito. A ver, al principio hay una bacteria. En el primer ciclo, cuando se dividen, hay dos. En el segundo ciclo, cuando se vuelven a dividir, hay 4. Y en el tercer ciclo, si contamos, hay 8. Entonces, si nos fijamos, estos son potencias de 2. Hacer potencias de 2, entonces, fíjense que en el tercer ciclo tenemos 8, que es 2 elevado a 3. ¿Y de dónde sale ese 2? Porque se divide en 2 cada ciclo. ¿Y de dónde sale el 3? Porque es el tercer ciclo. ¿Vale? Este 2 de la potencia de 2 sale del segundo ciclo. Y este 1 sería del primer ciclo. En ese sentido podríamos calcular cómo se obtendrían para 10 ciclos. ¿Qué ocurre si en vez de la bacteria dividirse en 2 se divide en 3? Pues es bastante similar, ¿vale? El apartado E y F. Bastante similar. Es decir, si yo tengo en principio una bacteria, se divide en 3 en el primer ciclo. Perdón. Después en el segundo ciclo, cada una se divide en 3. Es exactamente igual. Y en el tercer ciclo sería igual, ¿vale? Entonces, lo hago en amarillo. Al principio lo hago por encima, tengo una bacteria. ¿Cuántas tengo en el primer ciclo? 3. Eso sería como 3 elevado a 1, ¿no? En el segundo ciclo tengo pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sería 9, que es 3 al cuadrado. ¿Vale? El exponente te marca el ciclo. El exponente de cada potencia. Entonces, en el tercer ciclo, ¿cuántas tendríamos? Pues 3 al cubo. Y 3 al cubo, si nosotros lo calculamos, da 3 por 3 es 9. Y 9 por 3 es 27. Pues tendríamos 27 bacterias. ¿Vale? Y entonces con eso ya podríamos calcular cuántos daría en el quinto ciclo, que sería 3 elevado a 5. Y en el décimo, que sería 3 elevado a 10. ¿Vale? 3 elevado a 5, si cogemos calculadora, que la estoy cogiendo ahora mismo, 3 elevado a 5 daría 243 bacterias. Y 3 elevado a 10 sería 59.049 bacterias. Y ya tendríamos pues casi que el primer ejercicio hecho, ¿vale? Pues nada, un saludo. Si cada bacteria mide 1 por 10 elevado a menos 6 de longitud, metros, ¿cuál sería la longitud total de las bacterias puestas en fila al cabo de 3 ciclos? Bueno, a ver, lo que hay que mirar es en 3 ciclos, ¿cuántas bacterias hay? Pues según el apartado B del ejercicio número 1, hay 8 bacterias. Las 8 bacterias, si las multiplicamos por la longitud de cada bacteria, pues me daría 8 por 10 elevado a menos 6 metros, 3 ciclos de bacterias.
¿Qué ocurre con 5 ciclos? Pues exactamente igual. Con 5 ciclos tengo 32 bacterias. Repito que esto viene del ejercicio 1. Y eso si lo multiplico por el 1 por 10 elevado a menos 6 que ocupa cada bacteria, pues eso 30 por 1 exponencial menos 6 me da 3 por 10 elevado a menos 5 metros. Vale, mi calculadora me lo devuelve en notación científica. Y si hacemos para 10 ciclos, pues queda exactamente igual. Para 10 ciclos son 1024 bacterias, que si yo los multiplico por 10 elevado a menos 6, pues 1024, que es 2 elevado a 10, por 10 elevado a menos 6, eso me da 1,024 por 10 elevado a menos 3 metros. Y ya estaría el ejercicio número 2. Dice, si, ahora vamos a ver el espacio, ¿vale? El espacio en superficie, perdón. En el ejercicio 2 estamos midiendo longitud, y en el ejercicio 3 vamos a medir el espacio, no, la superficie. Entonces dice, si una bacteria ocupa un nanómetro cuadrado, está un poco mal escrito, que es 1 por 10 elevado a menos 18 metros cuadrados. ¿Cuántos ciclos tardarán en ocupar un área de 1 metro cuadrado? ¿Cuántas bacterias? ¿Vale? Una bacteria ocupa 1 por 10 elevado a menos 18 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántas bacterias? Puedo llamarlo X, que multiplicado por lo que ocupa cada bacteria, que es 1 por 10 elevado a menos 18 metros cuadrados, tiene que darme igual a 1 metro cuadrado. Todos están metros cuadrados, ¿vale? Y entonces lo que hay que hacer es la expresión 1 por 10 elevado a menos 18, pues despejar. ¿Qué pasaría dividiendo? 1 partido por 1 por 10 elevado a menos 18, y a ver cuántas bacterias me salen. 1 entre 1 por 10 elevado a menos 18, y eso da 1 por 10 elevado a 18, que eso es el 1 y 18 0. Entonces, ¿cuántos ciclos se necesitan? Pues cada ciclo es elevar a 2. Entonces cojo la calculadora y voy a calcular, ¿vale? Lo cojo y ahora les comento. Pues en vez de utilizar sucesiones o progresiones, lo que he utilizado es la calculadora con el factor constante, que ya lo hemos hecho en cada clase, y me da aproximadamente en el ciclo 60. ¿Vale? Es decir, yo calculo 2 elevado a 60 y me da pues el 1,15 por 10 elevado a 18, que tiene 18 ceros. ¿Vale? Pasamos al ejercicio número 4. Dice, imagina que la primera bacteria tiene una longitud de 1 centímetro cuadrado y que a dividirse en 2 no recupera su tamaño original, sino que se queda con la mitad del tamaño, es decir, tendríamos 2 bacterias de medio centímetro de longitud. ¿Cuál sería la longitud de cada bacteria al cabo de 3 ciclos, de 5 ciclos y de 10 ciclos? Pues venga, a ver, el primer ciclo tengo 2 bacterias, entonces la longitud es de 0,5 centímetros. ¿Vale? El segundo ciclo tenemos 4 bacterias
y la longitud son 0,25 centímetros. Fíjense que lo que estamos haciendo realmente es dividiendo, porque dice que se queda a la mitad del tamaño. Entonces estoy dividiendo entre 2. El tercer ciclo, 8 bacterias. Si el 0,25 lo divido entre 2, me da 0,125 centímetros. El cuarto ciclo, bueno, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo he llegado al 0,125? Pues he dividido el 0,5, lo he dividido entre 2 al cuadrado, que es 4. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llego al quinto ciclo? Bueno, 2 elevado al cuadrado, que es 2 elevado al ciclo, que es 3 menos 1. El ciclo, lo pongo en negro, es 3. ¿Vale? Entonces, ¿cómo realmente llego a, o sea, cómo calculo la longitud de la bacteria a cabo de 5 ciclos? Pues sí, sería quinto ciclo, lo hago en azul. El quinto ciclo sería pues 2 elevado al ciclo, que es 5, le resto 1, que es 4. Perdón, es 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 es 16. Entonces lo que estoy haciendo realmente es coger el 0,5 y lo divido entre 16. 0,5 lo divido entre 16 y da 0,03125 centímetros. Y en el ciclo 10 sería exactamente igual. ¿Vale? Y pasamos al siguiente. Bueno, dice que los átomos están constituidos por 3 partículas esenciales, protones, neutrones y electrones, donde los 2 primeros están en el centro, tal como se indica en el dibujo, formando el núcleo, mientras que los electrones orbitan alrededor de él, que son las amarillas. ¿Vale? Dice, pues nada, me dan las partículas y su peso, su masa en kilos. Pregunta número 5. ¿Hay una diferencia significativa entre el tamaño de los neutrones y de los protones? Bueno, a primera vista, los neutrones y los protones, pues el peso a primera vista son muy parecidos. No, o sea, yo pondría no, a primera vista. Es que depende también de cómo lo pensemos. Dice pues sigo. Dice el apartado, la C. ¿Hay una diferencia significativa entre el tamaño de los protones y de los electrones? Elige una respuesta. Sí, el protón pesa mucho más que el electrón. Sí, el protón pesa mucho menos que el electrón. Y no. Bueno, esto podemos decidir, pues sí, el protón pesa más que el electrón. O decir no. Es que el protón pesa 1,671 por 10 elevado a menos 27 y el electrón un número por 10 elevado a menos 31. Son números muy pequeños, entonces a nuestra vista, a nuestra idea, pues quizás no vemos la diferencia, pero a nivel de átomos sí son diferentes, ¿vale? Dice, calcula cuántos electrones hace falta para igualar la masa de un protón. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cuántos electrones hacen falta para igualar la masa de un protón? Es decir, si yo cojo los electrones, vamos a suponer que cuántos X, si lo multiplico por la masa del electrón, debe darme igual a la masa del protón. Porque lo que me dice el enunciado es que quiero que se iguale. Bueno, entonces esto es básicamente despejar. La masa del electrón pasaría dividiendo hacia el otro lado y calculo el valor de la X. ¿Vale? Es tan sencillo como eso, no tiene dificultad.
Cogemos la calculadora, como siempre, esto, notación científica, está para pensar y calcular bien y hacer uso de calculadora. ¿Vale? Siempre lo hemos dicho. Entonces yo cojo mi calculadora, lo estoy haciendo ahora mismo. Y me da 1834,45 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones? 1834. ¿Vale? Hacen falta para que pesen lo mismo un electrón que un protón. Entonces, si realmente sí son diferentes. ¿Vale? El 8. El radio de un protón es de 8,41 por 10 elevado a menos 16 metros. Los electrones giran alrededor del núcleo a una distancia de 5,29 por 10 elevado a menos 11 metros. Calcular la proporción entre las dos distancias, es decir, una proporción es una división. El concepto de proporción es equivalente a división en matemáticas, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues coger el numerito mayor, que es la distancia del electrón al núcleo, y lo divido entre el radio del protón. Cojo mi calculadora y me da 62.901,31. Es la proporción, pero con el radio. Y estaba yo pensando ahora, digo, si en vez de hacerlo en el radio, esto es como si hubiera 62.901 protones desde, fíjense en el dibujo, desde el núcleo hasta donde está el electrón. 62.901. Eso no es verdad porque he cogido el radio, entonces vamos a hacerlo con el diámetro, ¿vale? Que es multiplicar por 2. Esto es con el radio. Si nosotros multiplicamos por 2 el radio del protón, pues nada, lo hago otra vez. 2 por... Porque estoy cogiendo, pues me sale justamente, ¿no? Pues el doble. El doble, la mitad, perdón, la mitad. Entonces, con eso que estamos calculando, pues que para yo llegar, estoy haciendo ahora en verde, del centro al electrón, necesito 31.400 aproximadamente protones puestos en línea para llegar a donde está el electrón, ¿vale? Bueno, perdón, pues seguimos, si no se me mueve esto, porque si no... Nos faltaría el 9 que no se me ve aquí. La pregunta 9 la vamos a hacer aquí en este cachito, no se ve, pero si el diámetro de un átomo de hidrógeno es de 0, y aparecen ahí un chorro de 0, yo lo voy a poner en notación científica, luego la coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es el diámetro del hidrógeno. Expresar en notación científica, ya está, y determinar cuántos átomos habría que colocar uno al otro para formar una fila de 2 kilómetros. O sea, cuántos átomos tengo que poner, cuántos hidrógenos, átomos de hidrógeno, para que al multiplicarlo por la distancia
por la distancia por el diámetro del átomo de hidrógeno me dé 2 kilómetros. Y 2 kilómetros en metros son 2000 metros. ¿Vale? Bueno, despejar, sí. Ya lo sabemos, despejar y calcular con la calculadora. Tengo que hacer un 2000 entre 2 por 10 elevado a menos 10. Y me sale 1 por 10 elevado a 13 átomos de hidrógeno. Esta es la pregunta número 9 que me queda aquí medio encajonada. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Tenemos en la 10 pasamos a algo nuevo. Microscopio dispone de 3 objetivos: seco con pocos aumentos, que es el por 10, seco de muchos aumentos, que es por 40, y por inversión, que es por 100. Las características se muestran en la tablita esa. Señala las dos respuestas correctas en la pregunta número 10. La profundidad de campo al usar el objetivo seco de pocos aumentos de profundidad de campo. De pocos aumentos. Pues de pocos aumentos, lo estoy señalando en el texto, pocos aumentos está por aquí, y eso es multiplicar por 10. La profundidad de campo es esta. Y esto, ¿qué pongo? Ah, vale, micrometros, ¿no? Y los micrómetros, tenemos que saber del ejercicio, perdón, del ejercicio número 1, que un micrómetro es igual a 1 por 10 elevado a menos 6 metros. Entonces, si es 7, pues sería 7 por esto, que sería por 7. 7 por 10 elevado a menos 6 metros. Bueno, entonces tengo la opción correcta, puede ser esta, y dice que hay otra. Pues esta la descarto, porque es el mismo exponente del 10. Y entonces tengo que ver cuál podría ser la otra correcta, ¿no? Bueno, ¿cómo se pasa de metros a centímetros? Pues multiplico por 10 al cuadrado, ¿no? Que es 100. Y 7 lo multiplico por 100 y me queda 7 por 10 elevado a menos 3 centímetros. Y si lo multiplicamos por 1000, tengo pues 7 por 10 elevado a menos 2 milímetros. O sea que no sirve ninguna. Tengo las preguntas, esta sería una, ¿vale? La pregunta número 11 dice: el objetivo de inversión ofrece no sé cuántas veces más aumentos que el objetivo seco de pocos aumentos. Vamos a fijarnos en esos dos datos, ¿vale? El objetivo de inversión ofrece 100 aumentos y el de pocos aumentos ofrece 100, de 1000 a 100. Entonces, ¿cuántas veces está el 100 dividido? O sea, ¿cuántas veces pongo el 100 para que me dé 1000? Básicamente esa es la idea. 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 100, 100, 100, 100 y 100. Y aquí ya tengo los 1000. Pues 10, ¿no? Otra forma de hacerlo: cogeríamos el objetivo de inversión, que serían 1000, lo divido entre los 100 aumentos, se va con esto y me queda 10 veces, ¿vale? 10 veces más potente el objetivo de inversión que el objetivo de pocos aumentos. Y por último, vean que esto es bastante sencillo, pero un pelín
cambio de unidades, es complicado de hacerlo solo. La profundidad de campo al utilizar el objetivo seco de muchos aumentos. El objetivo seco de muchos aumentos es por 40 Hz. La profundidad de campo es el 1,3, señalo. Es de no sé cuánto, ¿no? 1,3 micrometros, y esto es 1,3 por 10 elevado a menos 6 metros. Eso teniendo en cuenta cosas del ejercicio, no sé cuál era, si el 2 o 3. Bueno, si tenemos eso de 1,3 por 10 elevado a menos 6 metros, tengo la opción A correcta. Como tengo el mismo exponente en el 10, los milímetros estos están mal, los metros estos están mal, y vamos a ver el siguiente. Si yo quiero pasar de metros a milímetros, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar por 1000. Y si yo multiplico por 1000, tengo la solución del apartado D, que es la correcta. Bueno, y con esto creo que ya se queda acabado el ejercicio número 12. Y así un poco por arriba todo lo que es la semana 8 del confinamiento, ¿vale? Pues nada, un saludo y hasta la próxima.